Muy bien, mis amados hermanos, comenzamos una nueva carrera, un nuevo curso. Debemos recordar que la metodología del seminario MINS es 4 semanas estudiando juiciosos. Sí, en el caso de que el tema esté muy exigente de lecturas o de reportes, podríamos extender hasta una semana más. Sin embargo, la idea es cada 4 semanas poder evacuar este curso. Hay cursos que sí ameritan por su carga académica tal vez una semana más, pero vamos a comenzar con el tema de mayordomía bíblica. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Y yo quisiera pedirle a nuestro pastor Luis Eduardo, compañero, hermano, y al final mi pastor Zuluaga, usted, al final, por favor, cuando terminemos ya la clase, usted prepara una oración para despedirnos a nosotros, pero por ahora queremos estar en las buenas manos de nuestro Dios. Pastor Luis Eduardo. Amén, pastor. Nuestro buen Dios, infinita gracias te damos, Señor, por la inmensidad de tus misericordias, tu compasión, tu cuidado. Gratitud te damos, Señor, por permitirnos este tiempo, por permitirnos estos medios, por proveernos el espacio, los recursos, la administración, Señor. Gracias por mí, gracias por la preparación. Gracias, Señor, por el pastor Juan José. Hoy iniciamos un nuevo curso, Señor, y es un desafío, Dios, el tema, que nos des la sabiduría, el entendimiento, pero también, Señor, que podamos ser responsables en todas las cosas que demanda, Señor, cada parte de lo que en tu palabra nos dice y que aborda, Señor, el autor de este libro, Señor, el tema. Colocamos, Señor, este tiempo a nuestro expositor y nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias, mi pastor. Estamos en el curso de mayordomía cristiana, fundamentos bíblicos y teológicos. Vamos a navegar entre todas estas cosillas. Ustedes saben cómo es la mecánica para los que ya me conocen como pastor, como profesor. Por favor, también quisiera que cada uno de ustedes participara. Nunca considere que hay una pregunta tonta. Al contrario, cuando hay algo que no está claro, a veces por el afán, a veces pronunciamos mal, a veces recordamos mal una cita. Miren, queridos hermanos, ni siquiera los grandes oradores y teólogos son infalibles. El único infalible es Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Y este curso se trata de mayordomía cristiana. Y yo quiero que nosotros consideremos algo. La mayordomía cristiana comienza con Dios, su creación, su señorío, la responsabilidad humana. Y es algo que quiero que a medida de que nosotros tengamos nuestros estudios, lo podamos hacer. Me están comentando que el módulo es cortico, que nos pide leer la palabra. Entonces vamos a tomar nota y como tarea vamos a dejar un resumen de esta clase. Vamos a poder hacer una introducción y un reporte de esta clase, debido a que no tenemos muchas tareas y la idea es poder desarrollar nuestro ejercicio. Entonces el video en cuanto terminemos la clase va a estar al alcance nuestro. Entonces hoy vamos a meditar sobre algunos temas fundamentales para poder entender la mayordomía, porque lamentablemente la pregunta fundamental cuando hablamos de mayordomía, ¿ustedes qué piensan cuando piensan en mayordomía? A ver, ayúdenme. Querido Iván, mayordomía, ¿qué es mayordomía para ti?
Administración sería. Soy responsable, alguien me puso responsable y entonces debo administrar de la mejor manera en sí. Ok, muy bien. Querido pastor Adrián Villabón, yo quisiera que usted nos, o sea, porque sé que nosotros todos luchamos con la mayordomía, en su iglesia luchan con la mayordomía, en la mía también, acá están varios pastores. ¿Usted cómo ilustraría la mayordomía, pastor? Bueno, mis amados hermanos, la mayordomía, lo dijo claramente el hermano, es la administración, ¿no? De los recursos, de todo lo que Dios pone en nuestras manos, pero no solamente recursos económicos, también nuestra administración del tiempo y del cómo hacemos todas las cosas para el Señor. O sea, es una palabra amplia, ¿no? Casi siempre se enfoca el dinero, pero va mucho más allá. La administración de nuestro tiempo, como en familia, en ministerio, nuestras relaciones, bueno, en cada una de las áreas de nuestra vida y por supuesto de nuestros bienes también. Exactamente, pero fíjense que casi siempre la mayordomía cristiana suele reducirse al dinero, los diezmos, las ofrendas, pero las escrituras comienza con una pregunta más profunda. ¿A quién pertenece todo lo que soy y todo lo que tengo? La respuesta es clara. Todo pertenece a Dios. La mayordomía no es una práctica financiera, sino una cosmovisión bíblica, y es lo que yo quisiera que nosotros hoy meditemos. Creo que Iván alguna vez tomó un curso de mayordomía conmigo. No estoy seguro. Él me dice que me tiene en la mente. No sé, pero creo que podemos desarrollarlo frente a esta idea que quiero compartir con ustedes. Dios es el dueño de todo por derecho de la creación. Y yo quisiera que de pronto, para interactuar un poquito, el pastor Juan Zuluaga. Mire, acá yo tengo dos versículos bíblicos. Yo sé que acá yo puedo aprovechar de sus exégesis personales. Quiero que esta clase sea compartida entre todos nosotros y si hay algo que tengamos que añadir, aportar, lo vamos a hacer. Vamos a construir una clase para entender qué es la mayordomía. Y quisiera, pastor, que nosotros pudiéramos entender qué significa Génesis 1.1 y Salmo 24.1 y 2 frente a esta expresión. Dios es el dueño de todo por derecho de creación. Perdón, no lo entendí bien. ¿Leo los versículos o hago mi...? Lea los versículos y Sí, haga una pequeña exégesis que me deje clase. ok. Si no, yo Ente- aprendo, pastor, no hay problema. Dice Génesis 1:1, dice el fundamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes del hombre, la sociedad o la economía, Dios ya es. Él crea, ex y nihilo. Todo depende absolutamente de Él en su origen. Salmo 24:1-2. De Jehová es la tierra y su plenitud. La propiedad divina es total. La tierra y su plenitud, el mundo y sus habitantes. La tierra no deja de ser de Dios cuando el hombre recibe una parcela, una casa, un salario. Sus posiciones son reales, pero derivadas y subordinadas. Es el Si es la misma, es la tesis bíblica de que Dios es de Él es la creación y a Él pertenece todo. Entonces, eh, hablándolo de alguna manera bíblica, real y honestamente, nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera del aire que respiramos. Simplemente recibimos del Señor y todo lo que tenemos lo tenemos por gracia y del Señor no recibimos de alguna manera algo tan sustancial como propiedades, sino que recibimos por gracia el derecho de administrar, de ser responsables de esos recursos, personas y todo lo que Dios coloque siempre a nuestro alrededor. O sea, nunca realmente nada es de nosotros, todo le pertenece a Dios, pero también cuando hablamos en términos bíblicos de la mayordomía, creo que lo que recibimos de parte de Dios es una responsabilidad sobre esas cosas que Dios de alguna manera nos presta. Es como un préstamo que hace. La misma palabra sostiene, dice que hemos venido sin nada al mundo y sin nada nos iremos del mundo. Entonces la tesis es el fundamento
de la mayordomía es que Dios es el dueño de todo, nada, no hay nada que nos pueda pertenecer a nosotros. Apreciado pastor, muchas gracias. Creo que aquí nosotros tenemos que aprender en este grupo de participar y hay una conclusión. Y yo quisiera que esa conclusión la hiciera el pastor Luis Eduardo. Usted nos da una explicación de los dos versículos. Dios es el dueño de todo por derecho de creación. Recuerden esa frase para yo poder retomar las cosas que ustedes acaban de decir. Entonces, Pastor Luis Eduardo, no, ¿cuál conclusión sería la que nos es acorde a esto? La que tiene el pastor ahí, bueno, lo que le acabó de leer el pastor, la tierra no deja de ser de Dios cuando el hombre recibe una parcela, una casa o un salario. Sus posesiones son reales, pero derivadas y subordinadas. Bueno, leyendo el autor, el, ¿cómo se hace uno dueño de algo? Habla, el autor hace un interrogante. Y hay dos maneras de uno hacerse dueño de algo, o haciéndolo o comprándolo. Me acuerdo, creo, una anécdota, no recuerdo si de Rabbi Zacarías hablando con un ateo en cuanto a que cómo percibía él el hombre, entonces, o cómo podría él iniciar las cosas de la creación sin tocar ninguna parte de la Biblia. De hecho, cuando él inicia, no, lo haría de esta manera, no, pero es que eso está en la Biblia, no toque nada de la Biblia. Eso es un imposible, ¿verdad? Porque todo lo que se percibe, todo lo que se piensa, todo lo que se llega a las conclusiones que se quisiesen llegar, es obviamente porque Dios ha dado la capacidad al ser humano. Entonces, no podemos ser dueños de nada porque no hemos hecho nada. Sí, Él es el creador de todas las cosas, Dios lo ha hecho todo. Y cuando habla de que somos administradores, es eso, no dueños. Ok, Eh, ya vamos a ir para allá, porque como tenemos una clase que desarrollar, entonces, Dios es el dueño de todo por derecho de creación. Recuerden ese punto fundamental. Génesis 1:1 dice, no existía nada. Dios lo creó todo. Eso debe ser fundamental. Cuando nosotros somos puestos en la creación, tenemos que entender y comprender qué son las cosas. Lamentablemente, el ser humano tiene una idea independentista. Esta sería la antítesis, querido pastor Juan Zuloaga, si vamos a usar el método dialéctico. Usted nos puso la tesis, todas las cosas son de Dios, por creación, Él las creó. Pero fíjense cuánta maldad hay en el hombre, aún en el corazón todavía del hombre cristiano. Qué días mi hijo me preguntó y me hizo una pregunta, creo que a mí me dejó pensando. Yo le di la respuesta, pero me dijo, yo nací en un hogar cristiano. Desde mi vientre conozco a Dios. ¿Yo tengo viejo hombre? ¿Cómo la ven? Entonces tuvimos que Es, ir a la sí, escritura. Iván, cuéntame. que naturalmente que sí, porque bueno, el pecado original básicamente, él nace pecador básicamente. Entonces tiene que luchar contra la carne toda su vida. Por más que conozca a Cristo desde el comienzo, igual la batalla para toda la vida. Sí. Bueno, yo tengo dificultad con el tema del pecado original porque es un reduccionismo de una naturaleza pecaminosa. Es como si tenemos un solo pecadito original que con el bautismo se puede quitar. No, no, es que fuimos a Génesis capítulo 5 versículo 3 y leímos ahí que desde ese momento todos los hombres nacen a la imagen del hombre caído. Así, a pesar de nacer en un hogar cristiano, hay una vieja naturaleza que también va creciendo con nuestros dones y talentos. Pero lo que yo quiero que nosotros hoy nos enfoquemos es que Dios es el dueño de todo por derecho y que nosotros somos tan malvados, pero tan malvados,
que nosotros pensamos que tenemos algo nuestro. Y yo se los puedo demostrar, porque a veces pensamos que esto es de los impíos. Nosotros a veces tenemos una visión reductiva de muchas cosas. Casi siempre la mayordomía se resume al dinero, a diezmos y a ofrendas, pero el pastor Adrián Villabón nos dio una clave muy, muy importante. Son todas las cosas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto debo darle a Dios de todas las cosas? Porque a veces nosotros pensamos que es un 10%. Solo pensando en el salario, nosotros recibimos un 100% y decimos el 10% es de Dios y el 90% es nuestro. Ya ahí nosotros nos vamos a ir dando cuenta que estamos haciendo una mala mayordomía. Porque el 90% que tenemos son para los encargos que Dios nos ha dado en otras áreas de la vida que también son de Dios. Es en serio. Y es aquí donde es importante examinar el corazón. Porque la motivación, por eso hay muchas personas que dicen, yo tengo cierta edad, tengo que trabajar mucho para producir mucho y para descansar a futuro. ¿Y quién te ha dicho que nosotros tenemos que descansar en este mundo? ¿Quién ha hablado de sentido de vacaciones? ¿Ustedes han encontrado en alguna parte un sentido de vacaciones en la escritura? Porque el día de descanso, siendo día de descanso, no es sentido de pereza, de no hacer nada, sino todo lo contrario, de mayor trabajo para el creyente, de mayor diligencia, es un día de fiesta, o sea, es tan extraordinario para el que lo comprende. La cosmovisión bíblica abarca toda la totalidad de la vida, cuerpo, tiempo, familia, trabajo, intelecto, y el pastor Villabón nos dio esa pista. Pero le sigo preguntando, ¿a quién pertenece todo lo que soy y todo lo que tengo? Por eso no existe, miren queridos hermanos, un ministerio independiente. No existe una iglesia independiente. No existe un hogar independiente. No existe una vida independiente. Lo más diabólico y satánico que hay es, seréis como Dios. ¿Dónde lo escucharon? De Satanás. Es una mayordomía independiente. ¿Por qué Babel fue una aberración? Unámonos para construirnos, hacernos de un nombre. Querían llegar al cielo en sus fuerzas, en sus méritos, y yo ser grande. Y como creyentes, miren, puedo partir desde los pastores. A veces queremos un ministerio donde nuestro nombre sea el que sea glorificado. Como predicador, como pastor, como mentor, como fundador. Y nos duele cuando no es así. Todo lo que está debajo del sol es plural bajo un gran cambio. Apartarnos de lo diabólico, de lo satánico. La mayordomía no nace en la economía humana, sino nace en la doctrina de Dios. Quiero que miren el siguiente gráfico para que me comprendan, porque esto es doxológico. Usted canta con el intelecto, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, origen, todo procede de Dios, como creador absoluto. Lo más rebelde, lo más satánico, lo más diabólico es decir, esto es mío. ¿Han escuchado alguna vez mi economía? Esta es mi vida. Esta es mi iglesia. Esta es mi mujer. Estos son mis hijos. ¿Cuál es la primera palabra que dice un niño después de decir papá o mamá? Mío. Mío, mío.
y nosotros tenemos que considerar. Abraham Kuyper es un presbiteriano extraordinario. No es contemporáneo nuestro, gracias a Dios. Pero tiene una frase que a mí no, yo lo digo porque nosotros a veces pensamos, es que de qué tal siglo. Iván, ¿tú te acuerdas en qué periodo estuvo Abraham Kuyper? En el siglo pasado se le escuchaba mucho. No sé si ya falleció, que no, hace mucho, ¿no? Sí, sí, pero fíjese que no es de nuestra época, es un poco anterior, pero él llegó a una conclusión. No hay una sola pulgada en todos los dominios de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no clame, es mío. O sea, si Cristo dice es mío, ¿cómo osamos? Y a veces nos gusta que nuestros hijos le damos. No, eso es del niño. Y nosotros los defendemos. Nada es nuestro. La verdadera doxología nace de Él. Por Él. ¿Por qué es por Él? ¿Por qué lo sustenta? Yo tengo cierta edad, 54 años. Cada minuto de mi existencia ha sido sostenida por mi Señor. Cada segundo. Si estoy vivo es por gracia. De lo que tengo, nada he conseguido. Miren, yo conozco personas que nacieron con mucho. Y otros nacieron sin nada. Dios repartió las riquezas. Pero no es rico el que tiene y no es pobre el que no tiene. Porque hemos olvidado que somos mayordomos. A veces pensamos que las casas, que las riquezas, que los títulos, que yo soy licenciados, o magíster, ¿no? No nos gusta la palabra maestro, sino magíster. Ojalá sea en algo, en educación, en divinidades, en consejería, en lo que usted quiera. Y me siento importante. O PhD. Querido Pastor Juan Zuluaga, ¿qué significa PhD? Y le voy a tomar el pelo. Y yo sé que no es calvo y tengo de dónde cogerme. Se refiere como a un doctor en filosofía, creo, ¿cierto? El título académico más alto que otorga una universidad. Muy bien. Escrituralmente, pobre hombre de Dios. De Él, por Él. Y miren lo interesante, es para Él. O sea, el propósito de mi vida, si soy soltero, si soy casado, viudo, divorciado, es para Él, el que creó todas las cosas. Cristo hizo vasos de honra, vasos de deshonra. Todo debe ser dirigido a su gloria. Pero los seres humanos son tan malvados que buscan su propia gloria. Por eso les cuesta trabajar en sociedad, en pluralidad, rendir cuentas. Yo trato, y miren, acá hay algunas personas de mi iglesia podrán decir, si yo viajo, pido permiso. Si estoy viajando, les estoy diciendo qué hacer, porque lo que yo estoy haciendo viajando no me da vergüenza contarlo. Porque trato de ser proactivo y productivo para el reino de Dios. Y si me estoy dando un bañito de sol en alguna parte, también les digo, lo estoy haciendo, pero también estoy trabajando para el Señor. Ahora, no soy San Juan por si acaso. Dejemos acá al pastor Zuluaga con el San. ¿Sí? O San Luis. No hay un San Luis en la Biblia, ¿no? Pero San Luis Eduardo, San Adrián, ese sí me suena. Pero miren lo interesante. Una verdadera doxología es que si nosotros decimos la declaración anterior, Dios lo creó todo, ahora que tenemos que entenderlo, es de Él. Es interesante. Si yo canto, ¿por qué canto?
Dios me dio los dones. Si yo tengo una buena oratoria, ¿por qué tengo una buena oratoria? Porque Dios me dio esa oratoria. Si yo entiendo las matemáticas, Isaac Newton cuando vio la manzana caer y dijo la ley de la gravedad, él descubrió la ley, no la inventó. Y fue nuestro Dios alumbrando su vida. ¿El hombre acaso tiene la humildad para poder hacerlo? Yo quiero que ustedes conmigo se pongan la mano en el corazón. Por eso, de todos los mandamientos, creo que el cuarto mandamiento es acuérdate del día de reposo. Tendemos a olvidarlo porque pensamos es nuestro. Y lo justificamos, es para ver a papito, a mamita, a la abuelita, al que sea. No, no es nuestro, es de... ¿De quién es? Del Señor. De Él. De Él. ¿Por qué? Porque Él nos sustentó. Es para Él. No es un acto litúrgico vacío. Yo me presento delante de Dios. Romanos 12, ¿cómo dice Romanos 12:1? Queridos pastores, ustedes que se saben de memoria la Biblia. Bueno, eso piensan o pensaban mis hijos de chiquitos. Ahora saben que no es así. ¿Qué dice Romanos 12:1? Les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo más inteligente, lo más racional es, este día no es mío. Pero nosotros a veces navegamos de iglesia en iglesia, de tiempo en tiempo. El creyente entiende. Por lo tanto, el dueño no soy yo. El dueño de todas las cosas está basado en el derecho absoluto de creación, de sustentación. Dios es dueño de todo. Yo quisiera que eso se nos quedara grabado. Porque a veces nosotros citamos a Job. Le quitó 10 hijos. Dios quitó. Dios decidió dejarle la mujer. Le quitó las riquezas, le quitó la salud, le quitó... Y los amigos que le dejó lo escarnecieron. Es la voluntad de nuestro Dios. La pregunta es, ¿tenemos esa misma cosmovisión de mayordomía? Porque para seguir adelante y entender las cosas hay que dejar claro. Basado en el derecho absoluto de creación y sustentación, Dios es el dueño de todo, pero a veces nosotros somos cabeza de ratón por no ser cola de león. Yo y mi reino, en mi casa mando yo, hago lo que quiero, como quiero, donde quiero. Y nos olvidamos ese santo versículo que es Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y decidimos como reyes y monarcas sin considerar, sin piedad, sin misericordia. Por eso a veces tenemos resultados nefastos. Nosotros somos administradores. Ese administrador está basado en una expresión imago Dei, imagen de Dios. El ser humano fue creado para representar el gobierno divino en la tierra. Somos señores. O sea, ¿cómo vemos en la tierra? Como señores, nosotros administramos la tierra. No estamos al servicio de la tierra. La usamos, nos sustentamos, producimos con ella. Y a veces nos volvemos ecologistas porque pensamos que la Biblia nos dice, no, que hay que ser ecologistas. Entonces, por encima del bienestar de la civilización, queremos seguir cuidando ciertos parajes porque es que si no, se acaba la humanidad. Y miren, ¿sabe qué dice la Escritura? Que hasta el día que el Señor Jesucristo venga, no va a cesar de salir el sol, de salir la lluvia, de haber todo lo necesario para nosotros. No importa si el hombre se quiera pagar en la cabeza. Ahora, no estoy diciendo de destruir el ecosistema con abusos y atropellos y mala administración. Ojo, por si acaso. Pero si priman mis decisiones como gobernante, como ser humano, un ejemplo, me pierdo en un bosque. Llega la noche, me estoy muriendo de frío, no voy a cuidar los arbolitos, no, corto un par de palos, busco un par de palos, hago fuego, si pasa un venadito, una palomita, algo que me pueda comer, me lo como.
¿sí? Si hay fruticas, pues las recolecto y me las como. De eso se trata ser Señor. Espero ser comprendido. El creyente entiende, por lo tanto, Dios es el dueño, yo soy puesto como administrador. Y lo primero que yo tengo que cuidar es mi cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Mi vida, porque me debo a eso. Es la imagen de Dios. Y la imagen de Dios no puede ser atropellada, vituperada, sino tiene que ser honrada. Dios la honró desde el primer momento, la vistió. El Señor ha podido, cuando llamó a Adán en Génesis 3, Adán, ¿dónde estás? Venga, le echó la sangre y ya, se acabó. No, el Señor la vistió, le quitó las vergüenzas, lo protegió, lo cuidó. Una evaluación basada en la escatología, la exigencia ineludible de la rendición de cuentas y de la fidelidad proporcional. ¿Cómo yo sé que no estoy usurpando al dueño y señor de todas las cosas cuando yo tengo a quien le doy cuentas? Y a veces a nosotros no nos gustan dar cuentas. A nosotros nos gusta planear, hacer y deshacer a nuestro antojo. Y después nosotros nos damos cuenta cuando alguien viene y nos hace el serrucho por los lados, toma nuestro lugar, porque a veces enseñamos que era el lugar a tomar, porque éramos los señores o en el hogar, o en el trabajo, o en la iglesia. Recuerden que en el corazón del hombre están todos los ídolos que se fabrican. Y uno de los ídolos más grandes que todo ser humano quiere estar es el ídolo al ego, al yo. ¿Preguntas, aportes hasta aquí? ¿O vamos bien? Bien, bien. Quiero agregar un aporte. Juan. No, no, dale. Yo solo quería decir algo que es que yo pienso siempre que hablamos de este tema, lo que decía, por eso al principio de los versículos, es que decir que a Dios le pertenece todo es fácil, de verdad. Re Cualquiera lo fácil. puede decir y cualquiera lo puede reconocer. Pero decir que yo no tengo nada, ningún ser humano quiere decir eso. No es una frase que el ser humano conciba como una verdad, como una realidad. O sea, la Biblia nos enfrenta a esa verdad. ¿Qué tengo yo? Y si usted le pregunta a cualquier persona, cristiano, pastor, en este momento, todos vamos a decir, yo tengo un computador, tengo esto, porque creemos que esos bienes nos pertenecen, pero lo que realmente, la verdad a la que la Biblia nos enfrenta es que no tenemos nada, o sea, no tenemos absolutamente nada. Y ese es como el paralelismo fuerte ahí de reconocer en la mayordomía, porque volvemos a decir, nosotros sostenemos que de Dios es todo, pero lo que usted decía, aún decimos el día de descanso me pertenece a mí. Entonces no estamos diciendo con nuestra vida que a Dios le pertenece todo. Entonces hay una dificultad en comprender eso. Y si me permite añadir algo, pastor, bueno, no es algo que únicamente está en boca de los creyentes, o sea, aún los impíos lo dicen. Sí, es un tema, no, Dios hizo todo, sí, claro, y es el dueño de todo, hasta ahí. ¿Ah? Pero pasar ese o dar ese paso a que todo le pertenece a Dios es el punto ese es el punto del conflicto, es el punto del debate. De hecho, es una de las cosas, obviamente, sin entendimiento que el mismo mundo mirando a la iglesia, en lo que hablaba el pastor en cuanto al el 90% y el 10%, es muy criticada por eso. Entonces, en resumidas cuentas, eh, es mío, no es de Dios, ¿sí? Excelente. Gracias por esas conclusiones, me ayudan muchísimo. Porque a veces nosotros pensamos, esto es el día, o sea, por eso somos tan tacaños en los diezmos y en las ofrendas. Y por eso la iglesia muchas veces no puede hacer, o sea, nuestras iglesias deberían tener 2, 3 pastores. Porque si tenemos por lo menos 10 familias, el 10% de 10 familias, ¿cuánto sería? El 100% del salario de un pastor.
Y si tenemos 20 y nos sobra el 10% del salario del pastor, tendríamos para 2 pastores y pudiéramos estar haciendo obras hacia afuera. Pero lamentablemente las personas piensan de una manera equivocada. Y yo quisiera que nosotros hoy cambiáramos nuestra visión en todas las cosas. Y todo comienza en entender que necesitamos dar cuentas a alguien de nuestra vida. Por eso cuando perdemos algo, nos duele tanto. Porque sale a luz y a flote nuestro pecado, nuestro ídolo, que está en nuestro corazón. En el día de la muerte, miren, pasa algo extraordinario. Nada nos llevamos. Todo sigue siendo de Dios. Y nuestra vida que pensáramos que era nuestra, vuelve a Dios. Al final, ¿qué teníamos? Mayor domus. El imperio romano tardío tuvo mayordomos. Esto es un poco de historia para entenderlo. El reino franco tuvo mayordomos. Miren, el título mayordomo designaba al mayordomo de palacio, una figura que llegó a tener poder por el propio rey. Personajes como Carlo Martel fueron mayordomos. En las tradiciones eclesiásticas había un mayordomo en los monasterios, en las residencias episcopales. Es un jefe o administrador de la casa. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque a veces nosotros perdemos de vista el lugar tan valioso donde Dios nos ha puesto. Porque nosotros nos reducimos es a cuánto tenemos en la cuenta o cuántas posiciones tenemos. Y olvidamos que el dueño de todas las cosas es el que nos puso. Por eso la expresión de la Escritura es la siguiente: el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Yo no sé, ustedes como pastores, a mí me ha pasado varias veces, no una vez, de hermanos que decían, llegan a la iglesia, no tienen trabajo, están afligidos, pastor, ore por mí. Cuando el Señor me responde esta oración, seguro que voy a abrir la casa para evangelización, daré mi diezmo, consiguen trabajo y lo primero que perdemos es a él y a veces y su familia. Yo dije, ¿qué pasó? El mayordomo se rebeló, ahora es rey. Es monarca. Y olvida que el mayordomo no solamente es un servicio, es algo que significa que Dios te dio el poder para administrar en favor de aquel que es dueño de todo. Eso es favor de facto. O sea, yo cuando estoy tomando decisiones con mis hijos, con mis hijas, con mi esposa, o sea, no es para que el apellido Dávila Dueñas sea grande. Yo soy mayordomo. Y los varones aquí deben comprender, entender que son mayordomos de sus vidas, de la vida de una esposa, de una vida de unos hijos y de todos los que están debajo de su casa. La razón, el axioma central, la verdad, la comprensión correcta que podemos llegar es la propiedad absoluta es del Creador. Dios todo lo creó. Mencióneme algo que usted tiene, Dios lo creó. Él es el dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. ¿En qué idioma lo ponemos? ¿Con plastilina lo dibujamos? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Esa es la premisa inquebrantable de la mayordomía. Y a veces caemos en la tentación de pensar que la iglesia, en el caso de los pastores, y debo hacer un énfasis, no debería existir una iglesia independiente, porque si hay una iglesia independiente, yo como pastor soy un modelo episcopal donde yo no le doy cuentas a nadie. ¿Y sería pecaminoso o no sería pecaminoso? Díganme ustedes. Pablo le dijo a Timoteo que tenía que corregir lo deficiente. ¿Cómo corregía lo deficiente?
en el desarrollo eclesiástico de la iglesia? Es una pregunta, queridos. Estableciendo ancianos en cada iglesia. Amén. Así, a Tito se lo dijo perdón, no fue a Timoteo, sino fue a Tito. Y uno dice, Tito, ¿qué materia prima tienes? Y la carta de Tito dice, bueno, los cretenses, ¿se acuerdan lo de los cretenses? Su poeta, ¿qué decía? Glotones, borrachos, malas bestias. Y glotones, ¿Perdón? malas bestias y glotones. Sí, claro. Pero el Señor forma, cambia, transforma. Miren, queridos hermanos, a veces nosotros, un querido pastor en estos días me preguntó, me dijo, pastor, ¿y cómo hago para que los hombres sirvan en la iglesia? Pues para servir hay que ponerlos a servir. Y a veces para que poner a servir a los hombres en la iglesia, hay que sentar a algunas damas que están en la iglesia. Porque cuando los hombres sirven dentro de la iglesia pasa algo extraordinario. Las esposas están contentas, los hijos se sienten orgullosos y el hogar se fideliza. A veces cuando la mujer es la que lidera, no estoy diciendo que sea malo que lidere una mujer, sino es por modelo, pasa con algo, los hombres echan las petacas. Es como cuando la mujer hace el mercado, ya el hombre nunca más va a hacer mercado. Lo único que sabe decir, mi amor, ¿cuánto te doy? Mi amor, ¿me avisas si yo voy y te recojo para traer el mercado? Porque es como si fuera el animal de carga, ¿no? Pero ¿quién está haciendo la tarea administrativa? En ese ejercicio. Cuéntenme. Ayúdenme. Recuerde, el mayordomo tiene poder, tiene autoridad, tiene señorío. Y no es malo. Es un vicerregente puesto por Dios. Nada es de Él, todo es para Él, pero nuestra autoridad se nos fue dada. Jesús mismo le dijo a Pedro que todo lo que atara en la tierra sería atado ¿dónde? ¿En el cielo? Ajá. Y viceversa, todo lo que desatare lo hace. Hay una autoridad delegada. Ahora, fíjense lo interesante, porque en el hogar también hay pluralidad de gobierno. Aunque el hombre es cabeza, necesita a la esposa como ayuda idónea. Y ese dicho que es popular, pero es una gran verdad, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Casi nunca funciona un buen hombre sin esposa, sin una buena esposa, con conocimiento, con sabiduría. Miren, yo le voy a decir de las personas que me dicen, no Juan, no es por ahí, es mi esposa. Yo termino el sermón y me dice, Juan, usaste una palabra muy fuerte. No me dijeron nada mis ancianos, no me dijeron nada mis diáconos. Y me dice, ¿has pensado en este sector de la población de la iglesia, de los que te van a escuchar? Ese ejemplo no fue tan apropiado. Ve, son ayuda idónea. Y gracias a Dios, porque nosotros no somos infalibles. Y no se trata de experiencia y no hay un super pastor, porque somos mayordomos. El único que reina y gobierna, que hace como él quiere, cuando quiere y con quien quiere, ¿quién es? Es pregunta. En Salmo dice que el Señor en sí. Ya lo único que le decimos Señor Curios es a Cristo. Por eso nosotros como mayordomos tenemos una identidad dual. Por eso la palabra en teología es vicerregente. Porque somos gobernadores y a su vez somos siervos. Pero un gobernador que se cree rey inmediatamente está usurpando el trono de Dios. El gobernador, cabeza y corona de la creación, dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Podemos buscar los versículos. Dice también que ha sido coronado de gloria y honra. Dice también que fue hecho un poco menor
que los ángeles para señorear las obras de sus manos. ¿Lo dice o no lo dice? Pero a su vez también es un siervo, representante, un agente de Dios en la tierra, todo lo puesto debajo de sus pies, no para su propia gloria, sino para administrar el diseño divino de Dios. Miren, en estos días yo compartía algo muy interesante. Estaba dictando el curso de Cristología y les preguntaba, ¿ustedes creen en Cristo? Amén, creemos en Cristo. Pero ¿el Cristo que ustedes creen es el Cristo de la Biblia? ¿O es el Cristo de su imaginación? Porque afuera hay un mundo que nos está atacando, está destruyendo los hogares. Ya los jóvenes no quieren tener hijos, ya no se quieren casar. Están reemplazando los hogares ya no con personas, sino con animales. ¿Saben dónde nació el concepto de mascotas? Y no estoy diciendo que no hay que tener mascotas. Las mascotas deberían tener un propósito. Si no tienen un propósito donde la mascota trabaje, entonces no la tenga, porque se convierte en un presupuesto que usted está desdeñando lo que Dios le dio con un propósito glorioso. Qué glorioso tenga que yo tenga, no sé, un bulldog francés, o un pinche perrito, o un pastor alemán. No, es que hoy en día todas esas razas dicen, no, es que eso refleja el estatus que tú tienes. No, solo fíjense en las monarquías que todavía existen. Los perritos son pinchados. Pero invirtieron el diseño de la creación. Eso comenzó en Egipto. Usted va a la historia y las casas de los egipcios se llenaron de animales. Luego pasaron a sus cementerios, enterrados como si fueran sus hijos, como su familia. ¿No le suena similar hoy en día, no? Le tocan la puerta, señor, ya tiene su plan exequial para sus mascotas. Tenemos 5 por 1, con lápida incluida, cremación, y se lo entregamos en un bonito depósito de porcelana. Luego pasa el otro, no, tenemos aquí el plan de salud médica prepagada para los animalitos. Y no falta el colegio, el spa. Y no queremos tener hijos. Y habiendo muchachos para poder ayudar, la iglesia no puede ayudar porque hay un presupuesto que se va en cosas que el hombre se volvió siervo de los animales. Miren, es triste. Usted va a cualquier parque de cualquier ciudad, 6 de la mañana, muchos están sacando a sus perritos, pero no sacan a pasear ni a la mamá ni a la novia. A veces no llevan ni siquiera a sus hijos al colegio, los mandan en ruta, porque no tienen tiempo. Porque no somos siervos de Dios y gobernadores para Dios. Y disculpe, de pronto usted dice, esto se trata de la mayordomía. Cuando usted dice, porque de Él, por Él y para Él, todas son las cosas. Es que usted tiene que evaluar dónde lo puso, por qué lo puso y para qué lo puso. No se trata solamente... ¿Se han dado cuenta que las peores administraciones gastan el dinero en los gastos hormiga? O sea, en las cosas sin importancia, que el tinto, que el chicle, que una cosa, que otra cosa, que camine, que el sándwich. Y cuando se dieron cuenta se le fue la mitad del presupuesto. Y olvidamos que fuimos creados a imagen de Dios en justicia, santidad, para conocerle, amarle y glorificarle. Porque hemos levantado un ídolo en el corazón que se llama yo. Y ese yo no es mayordomo, no es un vicerregente, no es un gobernador y siervo. Se cree un cabeza de ratón. Entonces, la imagen de Dios tiene dignidad y responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que olvidar que Génesis 1, 26 al 28 está algo que nosotros conocemos como mandato cultural. Todas las cosas son de Dios. Y yo he escuchado, y no sé, a ver, corríjame ustedes, cuando decimos mandato cultural, he escuchado que la conclusión es, Dios puso al hombre a crear cultura, por eso tenemos que defender la cultura
andina, la cultura indígena, la cultura de mi país. Es que Dios dijo que desarrollemos la cultura. De eso se trata el mandamiento cultural. ¿De qué se trata el mandamiento cultural, queridos hermanos? Y me tomo un poquito de tinto y me echo una botanita al estómago mientras que ustedes dicen. De gobernar, cuidar y multiplicar la tierra, obviamente ante los ojos del Señor en sí, o sea, Muy bien. ¿Quién más? Pastor, yo había leído por ahí también algo como acerca de que ese término no se trataba, o sea, se trataba de que lo cultural, la ciencia, el arte, la tecnología, o sea, todo aún el trabajo, por ejemplo, hablando culturalmente, no eran inventos del ser humano, ni consecuencias de una cosa, el pecado, sino que desde ahí viene como la misión sagrada dado por Dios desde el principio, específicamente en Génesis 1:28. Yo había leído algo acerca de eso. Ok, pastor. ¿Quién más, por favor? Recuerden, yo no estoy bravo, solo estoy exponiendo el texto. Y les voy a decir por qué. Miren, ¿qué es cultura? La cultura, cuando se define cultura, son acciones, actividades que identifican grupos sociales donde podemos decir que es una identidad que tiene. El texto dice fructificar, multiplicar, esa es la dimensión familiar. Cualquier cosa que ataque eso, por eso hoy en día vemos que todo el tema de no tengan hijos, la ideología de género, ataca esto, eso es diabólico. Porque está atacando el mandamiento cultural y ya van a ver a dónde voy. Llenar la tierra, dimensión territorial social, obviamente no es en carpas. Es el desarrollo tecnológico, lo que decía nuestro pastor Juan Zuluaga. Herramientas, hay que hacer caminos, carreteras, desarrollar ciudades, llenar, pero ¿de qué vamos a llenar la tierra? De la imagen, la semejanza del Señor, la gloria del Señor en todos lados. Pero hay una dimensión territorial, obviamente la tecnología y la verdadera ciencia viene de Dios. Hace 500 años a los médicos los mataban, les decían que eran brujos. No, es en serio. Alguien que sacaba un cadáver para estudiar No, profanó el cementerio y los quemaban. La Inquisición quemó a muchos médicos. Pero hace 500 años los médicos también no tenían la ciencia que hoy tienen. Curaban con sanguijuelas, con algunas pequeñas pócimas, hasta con rezos. Pero la ciencia es de Dios. Hoy la medicina es extraordinaria, la que hoy tenemos. Pero hay otras ciencias que se están desarrollando. Siguiente, sojuzgar y señorear, dominar la tierra. O sea, esparcir justicia. Ahora, ¿qué significa esto? Cultivar y guardar. ¿Qué significa? Trabajar, desarrollar, hacer fruto. Guardar, proteger, conservar, cuidar. ¿Con qué hacemos todo eso? A veces olvidamos que Génesis es el primer libro de 5 libros y los 5 libros fueron dados a un solo hombre en un solo momento histórico, respondiendo a las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Iván. justo estaba haciendo una relación con las dos palabras y me acordaba de Efesios en sí. Justo, puede parecer nada que ver lo que voy a decir, pero deme atención, deme un segundo. Porque, por ejemplo, cultivar y guardar son las mismas palabras que Pablo utiliza para amar. Dice que nadie desprecia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Entonces pienso en un sentido que Dios nos puso en la tierra para amar la tierra, entonces sería para alimentarla, para cuidarla, sería para trabajar en ella y protegerla en sí. Justo es el concepto de amor que maneja Josh McDowell, pero justo son las mismas dos palabras en sí, entonces dice la relación lo más. Pero sería como que estamos hechos para amar la tierra y amarla sería simplemente hacer que crezca y protegerla en sí del crecimiento y obviamente es bajo las reglas del Señor. Y más, hace poco estaba leyendo Deuteronomio y me acordaba de que Dios nos creó, Dios nos hizo a nosotros, nos dio la ley para que nosotros la obedezcamos
y que nuestros hijos la obedezcan en sí. O sea, que nosotros seamos el pilar, ¿viste? Y que los demás sean los pilarcitos que vayan creciendo para el futuro en sí. Gracias, Iván, muy bueno. Y con eso quiero entrar en algo muy importante. Dios le dijo el mandato cultural: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Y le dijo con qué. Le da la ley, le da la Torá. El hombre no tenía que crear leyes, no tenía que crear cultura, porque todas las acciones de obediencia frente a la ley, recuerden Deuteronomio 28, si obedeces esta ley, ¿cuál ley, pastor? ¿Cuál ley, Torá? La ley civil, la ley moral, la ley litúrgica, la ley sanitaria, todas las leyes, es que teológicamente las departamentalizamos, pero todas van interrelacionadas, porque somos mayordomos. Al final, cuando cumplimos la ley, nosotros estamos glorificando a Dios. Nosotros tenemos una identidad cultural. ¿Saben cómo se llama? La identidad del reino de Dios. Ahora, hay que tener cuidado con los reconstruccionistas. No estoy diciendo que hagamos un pequeño Israel, que nos pongamos filactelias, que nos pongamos a vestir como en épocas pasadas y que traigamos todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Para eso tenemos que hacer otro cursito, que es Teología del Pacto, otro cursito de ver Cristología, otros cursitos que nos van a ayudar a entender que están los principios fundamentales para señorear, para sojuzgar, para proteger, para conservar, para cuidar la tierra. Es claro, mis queridos hermanos, porque de eso se trata la mayordomía. Y no la puedo hacer solo, la tengo que hacer en equipo. Soy el administrador, la imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27 dice: ser creados a imagen de Dios no se reduce a intelecto o moralidad. Es una vocación representativa. Me explico. Yo y mi cuerpo. Donde estoy está manifestándose Cristo. Y hay un dominio delegado. Somos vicerregentes, no como dueños o autónomos. Por eso, cuando yo manifiesto una buena mayordomía, manifiesto obediencia. Hay muchas personas que no se quieren sujetar a nadie. Son autónomos. Y la dignidad humana exige reflejar a Dios, no autodefinirse. Y es algo que debe ser extraordinario para nosotros. Si nosotros no dejamos estos principios fundamentales, podemos hablar de la mayordomía de mil maneras. Tenemos proyectos de ahorro, de progreso y a cualquier cosa le vamos a decir mayordomía. Pero yo qué quiero hacer, destruir las bases de que algo es mío. En lo mínimo. Todo es mío. No, todo es del Señor. El mandato cultural, Dios mandó al hombre ¿a qué? Verbo, fructificar, multiplicar, verbo, llenar, verbo, sojuzgar, señorear, verbo, cultivar, verbo, guardar. Y todo tiene una connotación. La esfera, la familia, las generaciones. La Agenda 2030 es una agenda diabólica. Porque quiere destruir el concepto de familia y de Dios. Dentro de la Agenda 2030, mientras menos seamos, más fácil somos gobernados. ¿Y quién nos gobierna? Papá Estado, Dios Estado. A pelear la buena batalla, muchachos. Queridos hermanos, vamos a hacer sociedad y organizarnos cuando les digamos a nuestros hijos: cásense. Pero nos gusta tener a nuestros hijos como eternos ahí. Estamos en función de ellos y no en función del reino de Dios. Y en función de lo que Dios nos envió. Desarrollar, mis amados hermanos, el reino de Dios. Recuerden que sojuzgar, señorear es con la ley de Dios. Hay textos en la Biblia, como Iván nos decía hace un rato,
que son particulares. No le robes al que le vendes, tu pesa sea justa. Proverbios. Ah. No, no, es en serio. ¿Cómo lo ponemos en principio? Bueno, yo hago algún oficio. Bueno, yo mañana te voy a contratar un técnico de una lavadora y él me dice, este repuesto vale tanto, yo por venir y cambiarse y ponerse y hacer mantenimiento vale tanto. Eso tiene que ser justo, es un intercambio. Y cuando yo pago lo que yo contraté y cuando la persona me hace lo que dijo que iba a hacer, eso glorifica a Dios. Por eso ser cristiano va más allá de una expresión, gloria a Dios, aleluya, amén, porque usted puede levantar las manos santas, cantar como los querubines y vivir como el diablo. No, hay personas que van, cantan al Señor, predican, roban el tiempo, se roban la comida, estafan, son impuntuales, mienten, usan a veces hasta al Señor para poder evadir sus responsabilidades. El activismo religioso es uno de los grandes peligros que hay. Recordemos, queridos hermanos, administramos, somos mayordomos para Dios. Hay dos ideas, sí, de gobernador y de siervo. Permanente. En el trabajo, en el arte, en el esfuerzo vocacional. Miren, yo he encontrado en todo el Pentateuco tantas leyes que son tan bonitas. Dice, miren, yo no sé si ustedes se han percibido. ¿Quién fue el más considerado con la mujer cuando le viene la menstruación? Dios. A veces nosotros lo leemos mal. Declarada impura, machista. Oiga, examine lo que dice la escritura. Dice, sepárela, póngala a un ladito. ¿Qué significaba? Que no podía cocinar, no podía lavar, tenía que estar quietecita, descansar, llevarle la agüita caliente, porque hay mujeres que les da eso y les da muy duro. Un esposo que ama a su esposa y sabe que a veces eso la maltrata y la pone mal, y dice, mi amor, no te preocupes, quédate acá, yo llevo al chino al colegio, yo voy a comprar, yo hago el almuerzo, no te preocupes, yo me levanto temprano, te dejo las cosas, que te ayudo, te compro la pastilla para que esté mejor, hoy tenemos la ciencia para hacerlo, pero Dios lo hizo. A veces nosotros leemos la Biblia de otra manera, ¿no? Sin los principios, sin las consideraciones de lo que Dios está cuidando a su pueblo. ¿Quién fue el primero que dio los tiempos de descanso cuando una mujer paría? El yo obedecerlo me hace alguien que es justo, que es recto, que es un buen señor. Es que no, eso no lo ha peleado nadie. Nadie lo ha inventado. La justicia viene de Dios o no viene de Dios. Lo que no venga de Dios es injusticia. Es demagogia. Y dijo que guardáramos esta tierra. La ecología nace en el Señor. Él mismo decía, 7 años tú tienes para trabajar. No, él decía, 6 años trabajas y 1 año tiene que descansar la tierra. ¿Quién fue el primer ecologista racional para la tierra? No, pero nosotros como ambiciosos, codiciosos, usamos esa tierra y claro, como ya nos funciona 20 años después, le metemos abono, le metemos químicos, le metemos cosas y ya nuestros alimentos no son alimentos, sino son cosas raras. ¿Sí? Un limón con sabor a durazno, un durazno con sabor a granadilla. Estoy inventando, perdónenme. Solo para entender que no estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Y esto debe ser interesante. Por la caída ha habido esta fractura. Pero hay una restauración en Cristo. Por la caída, la ilusión de esa autonomía. Yo me creo el dueño. ¿Cuántas veces ha habido divisiones en el reino simplemente porque se han creído los dueños? Y a veces las personas, ¿por qué se dividió el reino de Israel? Cuéntenme. Por esa autonomía. El pecado de Génesis 3 fue administrar lo recibido como si el hombre fuera el dueño absoluto. ¿Qué resultó? Trabajo fatigoso, explotación, idolatría de los bienes, conflicto social. Todavía lo vemos. Disfrácelo como disfrácelo.
una mala mayordomía. Todos peleando el primer puesto, ¿no? Yo dictador, yo presidente, yo revolucionario. Miren, el único que fue el Mesías es Cristo. Pero todos a veces pensamos que el Mesías va a ser el que nosotros, y sí, a veces no nos gusta. Pero en Cristo el regreso al señorío debería ser lo correcto. Y tenemos que empezar de nuestro hogar, en nuestra iglesia. Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible, redime al hombre para su propósito original. Resultado, no nos pertenecemos. ¿Saben qué es lamentable? Que esto es fácil decirlo. Yo, yo les pregunto, miren, a mí me invitan a cosas y yo le digo a mis ancianos, ¿puedo ir? Ellos pensarán que yo lo digo así por decir, no, a mí me han dicho muchas veces, no vaya, no está bien y no voy. Pero ¿saben cómo el creyente pide permiso? Pastor, el próximo domingo no voy a venir a la iglesia porque voy a hacer esto. ¿Está pidiendo permiso o está informando? Está informando. ¿Está siendo mayordomo o está siendo señor absoluto? Yo quiero que reflexionemos porque esto es fácil hablarlo, fácil decirlo. A veces nos falta el temor, el temblor para poder crecer. Dios dejó, miren, de pronto lo que yo voy a decir es una locura de Juan José Dávila Ceballos en sus estudios. La eternidad se va a contar no por meses, no por años. Se va a contar cada 7 días. La ley es perpetua. Cada 7 días va a haber fiesta. Y ustedes se dan cuenta que cada 7 días, contándolo al final, el tiempo no tiene como mucho sentido, aunque tiene sentido por la existencia. Y la ley de Dios, dijo el Señor Jesús, que su palabra no pasará. Los mandamientos de Deuteronomio en sus principios, dice, son perpetuos y permanentes. Pero algunos piensan que la eternidad sabe qué va a ser, como un eterno coro de querubines y ángeles, y lo que no cantamos, ¿qué vamos a hacer allá? Y es una pregunta, ¿no? Inocente mía. Yo no canto. No, el pastor Adrián Villabón, él canta muy bonito. No sé si el pastor Juan Zuloaga canta, pero yo canto y hago llover. Queridos hermanos, la caída distorsionó la mayordomía. Pero saben, no elimina la responsabilidad. El pecado como rebelión. Administrar lo recibido como si el hombre fuera dueño absoluto pretende definir el bien y el mal independientemente del creador. Y eso es una de las rebeliones más grandes y terribles que hay. La vocación permanente, el hombre sigue siendo imagen de Dios, aunque con la caída sigue teniendo responsabilidades. Recuerden Efesios 2, dice que os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué hacían? Pues siguiendo la corriente de este mundo, o sea, todo lo que Satanás obra en todos los hijos de desobediencia. O sea, trabajan, duermen, hacen proyectos de empresa, sí, y se olvidaron de Dios. Pero Cristo restaura, mis amados hermanos. La imagen del Dios invisible. En Cristo el creyente es renovado para vivir bajo el propósito original de Dios. Por eso nos congregamos cada 7 días, por eso diezmamos, ofrendamos, pensamos en el reino de Dios, por eso amamos a la familia en Cristo. Cada quien desde ese lugar está cumpliendo ese mandato. Vayan y llenen toda la tierra. La creación revela la soberanía de Dios y la suficiencia de Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Pero nosotros todo lo necesitamos de Él para expresar que Él está en medio de nosotros. La mayordomía nace de la gracia. Dios llama al hombre a administrar, no por incapacidad divina, sino para darle la dignidad, la vocación y la responsabilidad. Aquí viene la pregunta, si usted tiene un ministerio en Cristo, en la iglesia,
¿Es gobernador y siervo? ¿Es un mayordomo a la manera de la Biblia? ¿O es un autócrata despiadado y se llama a sí mismo hijo de Dios, mayordomo, pero solamente es un fariseo? Todo procede de su mano. Primera de Crónicas 29:14 dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si yo llego a la iglesia con mi esposa es porque Dios me la dio. El que haya esposa haya el favor del Señor. El que llega con hijos, herencia de Jehová son los hijos. Y si tú cantas, los dones, los talentos vienen del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ¿dónde? De lo De lo alto. alto. Amén. Es casi un himno para nosotros. Por eso todo debe ser usado para su gloria. Estos dos textos ya lo hemos leído. La parábola de los talentos nos habla de algo muy importante, mis queridos hermanos. Y aquí yo quiero darme un descansito y darle la oportunidad acá a nuestros pastores. No sé quién nos quiere ayudar. ¿Cuál es su perspectiva de la parábola de los talentos? Porque yo sé que todos ustedes son muy estudiosos. Porque el Señor entrega bienes. Y recordemos que los talentos no era un tipo de moneda, sino es un tipo de peso de lo que nosotros tenemos o se nos da, y ese es el valor. Si es un talento de plata, un talento de oro, un talento de algo, pero el Señor va a regresar a pedirnos cuentas. Entonces, no sé si alguien me quiere ayudar voluntariamente. Yo soy bueno para hacer participar a la fuerza. Eso se llama dedocráticamente, pero hoy los quiero animar. ¿Quién me ayuda? Pastor, creo que la perspectiva pues que entiendo de esta parábola es precisamente eso, es la mayordomía responsable y la rendición de cuentas. Es lo mismo el Señor diciendo que Él es el dueño absoluto de todas las cosas y, y nosotros, y que Él distribuyó, hay una diversidad en lo que Él distribuye dependiendo la capacidad de cada persona, pero que al fin y al cabo es Dios el que va a pedirnos cuentas y él tiene el derecho. O sea, por ejemplo, es algo que habla más de la soberanía y de que Dios es el dueño de todas las cosas, porque ¿quién tiene derecho a pedir cuentas de algo si no es verdaderamente el dueño? Si Dios todo, o sea, todo absolutamente, aún hasta nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que el Señor pone no fuera de Él, Él no podría, o sea, no tendría el poder ni tendría el derecho de pedirnos cuenta de Él, pero eso enmarca más ese concepto de entender y asimismo, como Él es el dueño de todo, también es el que tiene derecho a dar recompensa o a quitar la recompensa. Entonces, creo que enmarca como ese aspecto, o sea, precisamente lo que se ha venido hablando, la mayordomía responsable, pero también el rendirle cuentas al dueño de las cosas. Es muy, muy bonito unirla con esto que estamos viendo, me parece. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Arriesguense, echen al agua. Que si acaso los quemamos, pero no hay problema. La Santa Inquisición. Acá tengo mis monjes torturadores. Bueno, es que el comienzo habla de cuando el pastor hablaba de el creyente entiende, por lo tanto, cuando habla del dueño, bueno, yo creo que una de las cosas que uno ve en el mismo entorno en cuanto a empresarios es que se hace una inversión, pero el que hace la inversión siempre espera un retorno. Él sabe lo que produce ese dinero, y espera que ese dinero con sus intereses le retorne. ¿Mm? No puede haber margen de error porque ese valor es algo público, es una estadística
y sobre ello espera esos resultados, ¿sí? Ahora, por mal que le vaya, aún está considerado dentro de ese margen algún grado de que puede llegar a caerse la moneda, puede llegar a pasar algo del valor y bueno, listo, todo eso está considerado dentro de esa inversión, ¿no? Dentro de a esa delegación, porque lo que hace es delegar a un administrador con unas habilidades, unos talentos, con una inteligencia para que rinda, obviamente, las cuentas correctas. Por eso que eso lo vemos en Génesis 1:26 al 31. El hombre es administrador de lo creado, él no es dueño, pero se le da para que administre, sojuzgue, multiplique y que la tierra se poble y cada uno dentro de ese rango pues rendirá cuentas por lo de cada cual, porque cada cual lo recibe para un fin específico y obviamente el que es delegado inicial como administrador pues empieza a dar como esa cátedra de lo que va a hacer ahora. Hay una inversión. Los tres empleados, y uno ve precisamente eso, la traducción lenguaje actual habla de empleados y habla de como de dinero. Pero Eh, mire, pastor, ahora yo le hago, fíjese algo que está pasando con los matrimonios hoy en día. Estamos hablando de lo que usted dice es verdad. El tema es multiplicar. Pero hoy los matrimonios se casan para su propio placer. Y dicen, queremos disfrutarnos 5 años, 10 años, y si acaso de ahí tendremos un hijo. Si acaso. ¿Por qué es esto? Porque nosotros no rendimos cuentas a nadie. 1 Corintios 4, ya te doy el paso, Iván. Versículo 1 y 2 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad no se mide por la cantidad recibida, sino por la obediencia con que se administra lo recibido. ¿Con qué propósito yo me caso? ¿Para extender el reino de Dios? ¿Para cultivarnos en el reino de Dios? O sea, lo que yo quiero decir, ¿con qué propósito tengo una iglesia? Porque es para discipular. O sea, el pastor tiene que oler a oveja. No es un mero puesto para sobrevivir o para tener una vida digna. Lucas 12:48, todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. El conocimiento bíblico y los dones no son privilegios para el orgullo, sino encargos que aumentan la responsabilidad. Iván y luego el pastor Villamón. Sí, justo yo iba a decir eso también de los hijos, pero justo tengo una traducción del Message, pero en español. Y acá en el versículo 24 dice, Señor, sé que tienes un alto nivel de exigencia y que odias los descuidos y que exiges lo mejor. Y también cuando se enoja, él dice, esa es una muy mala forma de vivir, le dice. Y justo pensaba en esto de que estamos hechos para crear frutos. También me acordaba la parábola de la higuera en sí. Si yo no estoy produciendo frutos, y digamos que esos frutos son necesarios, entonces en un sentido estoy creando, podríamos decir, entre comillas, no sé si se puede entender bien, como muerte, en un sentido. Estoy creando algo que es malo, o sea, o no estoy creando nada, ¿viste? Entonces, por eso yo creo que Dios se pone, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de un gobernador o, por ejemplo, una persona que maneja una ciudad en sí. Si yo no estoy trabajando y yo soy cuidadoso con lo que Dios me da, con mi talento en sí, en el sentido de que no lo uso, y puedo estar provocando muerte sin darme cuenta. Entonces, como que yo que veo, hay una consecuencia muy grave con el no hacer también, y esto obviamente va de la mano con lo que dijo usted recién, Pastor Juan, sobre la cuestión esta de no tener hijos, no producir frutos, no compartir la palabra, guardar la luz bajo la mesa. O sea, como que nosotros tal vez no estamos viendo que estamos haciendo algo que, bueno, no hay problema, ¿viste? O sea, que tal vez no hablo bien o esas cuestiones, pero estamos provocando tal vez un futuro distinto también. Y obviamente estamos siendo
de maldad para mi hermano en sí. O sea, no sé si puedo darme a expresar bien el sentimiento, pero como que en vez de hacer el bien estamos haciendo el mal y estamos sirviendo a Satanás, básicamente. Pastor Villabón. Sí, hay dos cosas o tres que quiero resaltar. Lo primero es que en Génesis, cuando la escritura dice sojuzgar la tierra, habla de multiplicar, pero también sojuzgar significa, entre todas las connotaciones que tiene, también es ejercer autoridad y dominio sobre la tierra con justicia y con integridad. Eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo comparamos con la parábola del mayordomo fiel, eh, encontramos que Dios le está dando dones, capacidades, habilidades a los seres humanos y a nosotros, los hijos de Dios, y tiene el objetivo de que nosotros multipliquemos eso, pero lo hagamos con responsabilidad y lo hagamos con integridad, con honestidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en muchas iglesias de corte, como las nuestras, iglesias de corte bíblico, nos procuramos ceñirnos lo que más podemos a las escrituras. No es raro escuchar muchas veces hermanos, hasta pastores, que dicen, Dios es quien trae a las ovejas, a las almas, Él es el que añade a las personas para ser salvas. Entonces hay pastores e iglesias que no se preocupan por el crecimiento porque pues tienen el miedo de caer en el error de las mal llamadas iglesias donde hay un crecimiento que no es el correcto, pero considerando estos textos tenemos que ver que Dios, si Dios nos ha dado ministerio, nos ha dado capacidades, nos ha mandado a pastorear, nos ha mandado a evangelizar, es con el propósito también de que la obra del Señor se extienda. Entonces, en ese sentido tenemos que multiplicarlos, pero hay que hacerlo con responsabilidad y hay que hacerlo con integridad. Y eso en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, área matrimonial, en el área cultural. Pastor, usted mencionaba algo muy importante, la batalla cultural que tenemos. Una cosa es lo que Dios nos mandó y otra cosa es lo que el hombre está haciendo. Y tristemente una gran parte del cristianismo está siendo permeado con todos estos pensamientos satánicos que en vez de glorificar a Dios están no solamente blasfemando en contra de él, sino que tristemente están destruyendo la iglesia cristiana desde adentro. Muchos pastores han caído en el error de dejarse guiar por lo cultural y no le están dando la gloria a Dios en la mayordomía en cuanto a cómo tiene cada cosa que darle la gloria a Dios. Hay algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes. Ustedes, gracias por su participación muy buena. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y lo que voy a decir es para que comprendamos de qué magnitud Dios espera que nosotros vamos a producir. Dios no quiere personas moralistas, quiere personas que vivan para Él. Miren, hay buenos padres, buenos esposos, hay buenos hijos, hay buenos trabajadores, hay buenos religiosos, hay buenas religiones. Nada de eso salva. El que salva es Cristo y el que está en Cristo es una nueva criatura y produce para el reino de Dios y vive la supracultura del reino de Dios y la vive en comunidad. Leo Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado de su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil, la había cercado, despedregado, plantado de vides, escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. No voy a leer todo el capítulo porque, miren, el principio es este: Dios nos ha dado y nos ha puesto en un mundo donde el cual podemos producir y multiplicar. Aquí vemos la matriz del propósito, ser versus el hacer, el llamado de nuestra identidad, el rol principal. Somos creados a imagen de Dios y Dios nos ha dado
todo lo necesario para multiplicar. La negligencia del hombre de la parábola, que creo que nosotros no vimos, es que él no multiplicó. Él se lo quedó para sí mismo. Usted puede tener un hogar para sí, un matrimonio para sí, hijos para sí, un ministerio para sí, y no le entrega nada de fruto al Señor. Hace un rato leímos Romanos 12:1, que lo más racional es presentar la obra de Dios en nuestras manos, porque el rol principal es: somos creados a imagen de Dios, la corona de la creación, y en ese rol Dios nos llamó al hombre a ser. Cuando digo hombre, es hombre y mujer. Tenemos que ser lo que somos. Dios nos dio dones, talentos para multiplicar, extender ese llamado, ese mandamiento cultural. El enfoque, el ser, nuestro estado como representantes directos de la autoridad de Dios. Nosotros no somos peleles, no somos los sirvientes de una filosofía, de un mundo que te usa. Porque nuestra vocación, nuestra función, el rol principal es epitropos, o sea, encargado, administrador o economía, beneficiario designado para cuidar el activo de la creación, donde Dios te ha puesto, como hijo, como padre, como cónyuge, como miembro de una iglesia. A veces creemos que somos miembros de una iglesia porque cumplimos roles dentro de ella. Y el enfoque es hacer, exige dar réditos, productividad, el resultado tangible, lo que decía el pastor Villabón. Yo creo en los 5 puntos del calvinismo, pero eso no evita que yo diga que yo soy instrumento en las manos de Dios para predicar, para santificar, para discipular, para acompañar, porque soy el pastor de la iglesia. Y aquel que no es pastor de la iglesia también tiene el mismo llamado, solo que en una dimensión más chiquita, más pequeñita. O es su vida sola, o si es padre con sus hijos, y si es esposo y padre con sus hijos en ese rol. Porque los requisitos de Timoteo y de Tito son para todos nosotros. Queridos hermanos, amados hermanos, el propósito doxológico para toda su gloria es de la creación, el dinero, el tiempo, el cuerpo, el intelecto, el trabajo, la familia, el ministerio. Ese es el concepto que en la Reforma cambió todas las cosas. Por eso se empezó a aprender a leer, se empezó a aprender a hablar bien, a pensar, a vestirnos bien, con dignidad. Pero hoy en día todo eso está en detrimento. Hoy en día se sacó el púlpito, se sacaron los símbolos religiosos, se reemplazó por un hombre que se llama pastor en jean, camiseta, para verse jovial, amistoso. Ya no tenemos cánticos que glorifiquen a Dios, que denoten la solemnidad y la potencia y el honor y la gloria de nuestro Dios, sino una guachafita que a veces uno no sabe ni qué decir, si reír, llorar o avergonzarse. La mayordomía no es solo evitar un mal uso, es usar cada recurso activamente para la gloria del Señor: intelecto, cuerpo, tiempo, dinero, creación, ministerio, familia, trabajo. Es la gloria de Dios en medio de nosotros. Por eso cuando nosotros pensamos en una ejecución, podemos pensar en una escalera. El orden usted lo puede cambiar si quiere. Fructificar, dar fruto, crecer internamente. El fruto del Espíritu Santo, ¿eso saben cómo se llama? Carácter. Si Dios te hizo a ti sanguíneo, colérico, flemático, así como lo determina la psicología, y no tengo problema con eso, porque eso es temperamento. Tú le puedes poner otro nombre, pero ese temperamento santificado, ¿sabe cómo se llama? Carácter, dominio propio. Porque soy impulsivo, no voy a ser impulsivo. Si soy colérico, no me voy a dejar dominar de la rabia. Si soy melancólico, flemático, así como que apachurradito, que todo, ay, me lastimó, es que el pastor me regañó y que solo me dijo: Juan, ¿vienes el domingo? No, pobrecito.
hay que levantarlo, hay que echarle agua porque... No, es en serio. El carácter es formado por Dios. Porque tenemos que multiplicar y eso tiene que ver, sí, con tener hijos, la procreación. Y hay dos maneras de tener hijos. Los hijos naturales y los hijos en la fe. Personas que podemos discipular. Yo conozco jóvenes que discipulan a otros jóvenes. Matrimonios que pueden discipular a otros matrimonios. Hoy el concepto del matrimonio es el placer. Se ha sexualizado, no, entonces paseemos, conozcamos, o sea, el centro es nuestro amor, no es Dios. Y muchas personas cuando no tienen eso, ya no soy feliz, es que yo pensé que contigo iba a ser feliz. No, es que solo somos felices y llenos en Cristo. Y hay que llenar este mundo, hay que esparcir, poblar, concentrarse en un solo lugar es pecaminoso. Ahora no estoy diciendo que abandonemos nuestras iglesias. Nuestras mismas iglesias por alguna razón enviarán a otros. Sojuzgar la tierra, someter, reducir, manifestar la ley. Y esto es un crecimiento del madurar del ser mayordomo. Porque al final, ¿cuál es el resultado? Señor, soy Señor en tu nombre, domino. Es que dominar no tiene nada con someter, sino tiene que ver con gobernar, con poner las cosas en orden. Si yo le digo a mi familia, a los de mi casa, todos los que están en mi casa, vamos a ir a la iglesia, pero no, no, es que yo voy, pero tú no vayas, mi amor, porque llegó la tía. O sea, me dominaron, me partieron. Qué mal mayordomo soy. Miren, queridos varones, voy a decir algo y lo digo con mucho cariño. Cuando un hombre le pregunta a otro hombre, vamos a hacer, tomen una decisión. Pero si usted dice, déjame que yo consulto, ¿quién es la autoridad finalmente? Tú puedes consultar y hay que consultar porque hay actividades de la familia. Pero no pongas esa excusa. Porque tú estás representando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y tú tienes la sabiduría para mirar. Y creo que todos nosotros sabemos, o sea, yo sé que mi esposa no me va a comprometer en algo que me va a implicar el día del Señor, o mis obligaciones como pastor, o mis obligaciones como profesor. Entonces yo sé que yo puedo tomar una decisión. Y dentro de todo, prima lo que Dios me llamó a hacer. Por eso que el campo de la acción del mayordomo son 3 esferas. El hogar, núcleo fundamental de la mayordomía de la iglesia. Miren, en el hogar puede haber un matrimonio sin hijos. En el hogar pueden haber 3 hermanos. María, Marta, Lázaro, ¿se acuerdan? Es un hogar. A veces nosotros pensamos que el soltero es defectuoso en la iglesia. No, hay solteros que tienen que estar solteros de por vida. Jeremías, Dios lo dejó soltero, no lo dejó casarse. Nuestro mismo Señor Jesús no vino a casarse, vino a morir en una cruz. O sea, no siempre el soltero, o sea, a veces nosotros, y pastor, ¿y usted cómo está? No, yo y las 5 solas, 5 señoras que no se casaron hace mucho tiempo. No hay 5 solos, felizmente, ¿no? Pero estoy siendo irónico. Es que el hogar es el núcleo fundamental para la mayordomía en la iglesia. Puede haber un padre viudo, puede haber una madre viuda, una mujer que es cabeza de familia como hay hoy por el pecado. Los hogares son diferentes, pero son parte de ese reino de Dios donde nosotros somos mayordomos, la iglesia, el cuerpo unificado llamado a ser el pueblo santo escogido de Dios. Somos diferentes porque vivimos la supracultura del reino de Dios y somos parte de una civilización donde nuestro impacto de ser luz, de ser sal, debe ser que ellos vean a Cristo en nosotros. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego nos dice en Mateo, en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz. O sea, si las personas no ven a Cristo en ti, o sea, si no saben que eres cristiano,
cómo negocias, cómo hablas, cómo tratas. Que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Todo este motor, creer, conocer, confiar, es parte de un buen mayordomo. Porque el que cree en Cristo le cree a Cristo. Por eso les voy a dar 4 principios de administración. Principio de propiedad. Nada es nuestro. Dios es el dueño absoluto. Principio de responsabilidad. El deber ineludible de cuidar, mantener y hacer crecer lo asignado. Recuerden, no es para mí. Es para Dios. Si mis hijos son exitosos, es para Dios. Si mi matrimonio es exitoso, es para Dios. ¿Por qué muchos hombres se frustran cuando dicen que no son felices en su hogar, o muchas mujeres? Porque crearon del matrimonio un ídolo para su bienestar y su felicidad. Es que ya no me sacas a pasear, es que ya no salimos a comer, es que el chocolate, es que el cine. Sí, pero es que el hogar tiene una prioridad. Si estamos criando, si no tenemos nada. Yo con mi esposa, cuando nos casamos, solo teníamos amor. Eso sí, nos sobraba en el banco del amor con locura. Pero de ahí vivimos en un cuarto que compartíamos una cocina con otra familia, el baño con 7 familias, el lavadero con las otras mismas 7. Y el Señor de ahí nos permitió crecer. Pero recordemos, como mayordomos somos responsables. Es el deber que no podemos evadir, de cuidar, mantener y hacer crecer lo asignado para Dios. Dios me bendijo, es para Dios. Para que las personas vean que Cristo nuestro Señor es un buen Señor. No es para mi honra, para mi gloria. Si mis hijos son profesionales, es para Dios. Tercer principio, la rendición de cuentas. Cada mayordomo presentará un balance exacto de su gestión. Hoy yo quisiera que antes de dormir usted coja un cuaderno. Como padre, si pudo hacer esa gestión delante de Dios. Como esposo, amó a esa esposa, la santificó como dice la Escritura. ¿Es mejor esa esposa en Cristo? Porque hay esposos que para tener 20 o 30 años de matrimonio negociaron todo. No solamente negociaron con la esposa, negociaron hasta con el diablo. Porque desde que no me moleste, yo estoy tranquilo. A veces se negocia así también con los hijos. Uno tiene hijos impíos en el hogar, deshonrando a Dios, blasfemando el nombre de Dios. Yo les pregunto, como pastores tuviéramos miembros de la iglesia así, que abiertamente son adúlteros, alcohólicos, borrachos, que lleguen 3, 4 de la mañana a la casa, descuidados, desordenados, ¿lo haríamos miembro de nuestra iglesia? Posiblemente no. Cuarto principio de recompensa. Recuerden, todo es de Dios. Tenemos que multiplicar, vamos a dar cuentas y el Señor nos va a recompensar. Hay retribución divina para el siervo fiel. No me crean a mí. Ahí están las citas. Examínenlas. Si las quieren anotar, no la vamos a leer porque el tiempo nos come y me falta todavía terminar. Colosenses 3, 23, 24, Mateo 25, 21. Recuerden que yo les dije, lo que Dios está formando en sus hijos, en esos vicerregentes, es el carácter del mayordomo. Tiene que ver con nuestro corazón, con nuestras manos, con nuestra mente. Porque hay que hacer las cosas con devoción. O sea, no con obligación, no. Ay, es que me tocó. Señor, ¿y por qué no me diste una mejor mujer? Miren, queridos hermanos, la mujer santifica, el matrimonio santifica. Queridas mujeres, el esposo santifica. Y los hijos también. Y el pastor también. Y los hermanos en la iglesia también.
Hay una entrega tanto vertical hacia Dios como horizontal hacia los hombres. La fe cristiana no es en el aire, no es religiosa. Cuando hacemos las cosas para Dios, podríamos decir en cualquier momento, Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Y trabajamos y servimos con las manos. Eso que requiere un ejercicio diligente con los dones. El otro día a mí en mi casa me ofendieron. No me consultaron algo porque no, es que el pastor está muy ocupado. No le consultemos. Básicamente me pensionaron. Yo le digo, ¿cuándo yo me quejo? Cuando yo digo no voy a hacer. Los que me conocen saben que me ponen, yo le hago. Y no me gustan los recalentados, me gustan hacer mis cosas bonitas, que queden bonitos, porque creo que esa es la excelencia que hay que presentarle a mis hermanos y a Dios. Y para tener devoción y trabajar con las manos hay que tener algo, dominio propio. Se trata, lo primero es lo primero, el espíritu del poder y templanza, el desarrollo progresivo de la fe. Miren, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. ¿Y cuál es el último? Templanza. Sé lo que tengo que hacer. No lo puedo delegar. Porque se me encargó a mí. Si yo soy pastor de esta iglesia y Dios me llamó a ser pastor de esta iglesia y Dios me dio estas ovejas, pues es con mi vida. ¿Yo qué tal me asuste con el lobo o con las ovejas? O en el hogar, que me asuste con la esposa, pido el divorcio. Y si me asusto con los hijos, sí me van comprendiendo. Miren, hay un destino de los tesoros. El principio corandeo, que es en la presencia de Dios. Porque si primero hay voluntad pronta, será aceptada por lo que tiene y no por lo que no tiene. Tenemos que glorificar a Dios. Miren, punto 1, gasto. Proveer para las necesidades fundamentales con sabiduría. Dice la palabra que quien no provee para los suyos, ¿es un hombre de fe o no? No lo es. No, es... Hay que siempre tener un ahorro de anticipación prudente. En todas las cosas, aún en el tiempo, hay que dejar un huequecito, porque si surge algo, una consejería, alguna cosa, lo tengo que hacer. El ahorro demanda prioridad, inversión, la multiplicación, la estrategia, los recursos. ¿Cómo yo puedo llegar a más? Ayudar, extender la mano. Nunca estaré tan ocupado como para no socorrer a un hermano, ya sea pastor, anciano, diácono o sencillamente un miembro de la iglesia. Y sobre todo, mis amados hermanos, el disfrute. Hacerlo de corazón, con alegría, con gozo. La gratitud por todas esas bendiciones que el Señor nos da. Toda distribución financiera es, en el fondo, una destinación teológica. Miren, se lo resumo de esta manera. Éxodo, y se me acabó el tiempo, perdóneme, Éxodo 20. La ley de Dios. Octavo mandamiento. No. Cuarto mandamiento. ¿Qué dice? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Miren, para guardar el día de reposo y no tener que hacer cosas el domingo, yo tengo que hacer el resto de cosas y ser un buen mayordomo. Yo tengo un trato con mis hijos siempre, los que están en la universidad sobre todo. Vamos a la iglesia, el domingo no se hace nada en todo el día que tenga que ver con nada de la universidad. Tienen 6 días para hacer todo lo que sea, porque la prioridad es Dios. Y si eso te significa llevarte a la universidad, te la llevas. Entonces, ¿ellos qué hacen para no llevarse a la universidad? Diligencia, responsabilidad. ¿O no es así?
Pero si yo los justifico, es que no vinieron porque están en la universidad. ¿Cuál es el ídolo de esa persona? Su propia dignidad. Miren, queridos hermanos, recordar, apartar, dedicar el día que Dios reclamó que es suyo, es ser un buen mayordomo. Trabajar 6 días y repartir eso entre ser padre, esposo, amigo, familiar, hacer lo que tenemos que hacer, es ser buen esposo. Porque en esos días nosotros tenemos que honrar a Dios. Eso es ser un buen mayordomo. Ese es entender que todo es de Dios y Dios nos dio los días apropiados para hacerlos. Miren el patrón del 6+1. ¿Cuándo comenzó que el primer día era del Señor? ¿Cuándo comenzó que el primer día era del Señor? A ver, ¿quién se quiere equivocar? Respóndame, rápido. Háganle, arriésguense. ¿Cuándo fue que se estableció que el primer día era del Señor? En Génesis, en la creación. Ajá, muy bien. En Porque el el primer día del séptimo... hombre. Señor, En el primer Andresito, día ¿cómo? del hombre. Muy bien, lo explico. El séptimo día de Dios es el primer día del hombre. El hombre fue creado en el 6.º día por la tarde y fue llamado a adorar. Solo que nosotros no lo vemos así. Luego el hombre cae en pecado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Una vida justa, santa, piadosa, porque todo es de Dios. El trabajo de la semana no es secular, ni meramente religioso. Es una extensión interrumpida de nuestra adoración a Dios. Hoy lo que estamos haciendo aquí también es de Dios. Y si mañana tienes que ir a la universidad, también es de Dios. Miren, acá hay una tensión muy bonita, pero resuelta. La soberanía y la responsabilidad. La escritura no anula la voluntad humana. No somos marionetas. La ubica en el lugar correcto. Eso dice la Confesión de Fe de Westminster. ¿Por qué razón? Porque Dios ordena todo cuando acontece. Pero el hombre como mayordomo toma las decisiones morales, reales y rinde cuentas a ellas. Yo como pastor digo, no he visitado tal familia, voy a ir. Tal familia me necesita y me les aparezco. Porque esa es mi labor. Dios ordena todo cuanto acontece, es verdad. Pero yo soy instrumento en las manos de Dios. La responsabilidad humana no es independencia frente a Dios, es la responsabilidad ante nuestro Señor. Por eso, si nosotros vivimos en la presencia de Dios, esta expresión de corandeo a mí me encanta, nuestros dones, recursos, relaciones, vocaciones, ¿qué significa? Dinero, tiempo, familia, intelecto, cuerpo, ministerio, todo se filtra, es de Dios, para Dios, delante del rostro de Dios. No administramos para impresionar a los hombres, sino sabiendo que todo está desnudo ante sus ojos. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece que así cambia toda la cosa? Porque si tengo 10 en la iglesia, gloria a Dios, tú me diste 10. Yo he salido por 100, pero alcancé 10. Con la palabra, con tu poder. Y eso es maravilloso. En síntesis, el perfil del mayordomo completo es que él comprenda. Dios es el creador. ¿Qué quiere decir? La creación es buena. Dios es el sustentador. Él provee para la vida. A donde Dios te llamó, eso pasará. Eso sucederá. No vas a fracasar. Hay un texto en la Biblia, no me acuerdo la cita exacta, pero dice, yo tengo pensamientos de paz y no de mal. Dios es el Redentor, nuestra salvación. Dios es un Dios de pacto. Hay un propósito definido. Ser el gobernador, siervo, vicerregente.
administrar familias, iglesias, civilización a través de una devoción total, un trabajo diligente, una rendición de cuentas gozosa, sabiendo que en Él está nuestra gran recompensa. Mis queridos hermanos, mire que nos ganó la hora. La mentalidad del mayordomo: prudencia, fidelidad, compasión. La mentalidad del necio, del que se cree dueño: necedad, deslealtad, ventaja. Es el traicionero, el Judas. Y todos tenemos un Judas. De hecho, tengo unas ganas de escribir un libro que se llama Judas. El otro día le dije a mi esposa que quería, hice hasta la portada en diseño. Y me dijo, no voy a escribir ese libro. Pero él he tenido ganas. Preguntas de auditoría personal. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me confió? De manera personal, en mi esfera vocacional y en mi esfera eclesiológica. Ya terminamos. Nos faltan 2 diapositivas. Estoy usando mis horas, mi salud física, mental como dueño autónomo o como siervo consagrado. Mi forma de administrar mis ingresos y liderar mi familia refleja el diseño del arquitecto o la cultura del mundo. Business, business, dinero, dinero, viajes, placer. ¿Estoy multiplicando mi conocimiento teológico, mis dones para edificar a otros? ¿O lo estoy enterrando por comodidad? Hay personas que prefieren guardar silencio para no escamar a nadie. A mí me gusta escamarlos. La mayordomía cristiana es la administración fiel, agradecida, responsable de todo lo que Dios ha confiado al ser humano, reconociendo que Dios es el creador, dueño, señor de todas las cosas, que el hombre fue creado a su imagen para cultivar y guardar la creación, y que cada creyente deberá rendir cuentas ante Dios por el uso de su vida, dones, tiempos, bienes y ministerio. Mis hermanos, hoy yo los quiero animar a que vivamos para Dios, que no olvidemos que todo es de Dios, que somos administradores y que esa administración es evaluada por Dios. Recuerden que seremos juzgados por nuestras obras. Eso no lo olvidemos. La Biblia dice que nuestra salvación no se pierde, que está segura en las manos de Dios. Eso no significa que me echo a dormir a las petacas. No, para nada. Y recuerden que la vida cristiana no es religiosa. La vida cristiana es en todas las áreas de nuestra vida. Así como hablamos en el templo, hablamos en el trabajo, hablamos en el hogar. De la misma manera vestimos en el hogar, en el templo y en el trabajo, o en la universidad. Porque es un servicio, una vida integral. Y de eso hablaremos la próxima semana, mis queridos hermanos. Llegamos al fin. Van a descansar de mí. Ahora los quiero escuchar, mis queridos hermanos. Gracias, mis hermanos, por su paciencia. Tengo un examen que voy a poner en el grupo. Por favor, hay que responderlo. Es de falso verdadero. Entonces, no es de falso verdadero. Eso es de opciones para evaluarlos. Y se trata sobre esta clase. Y la clase la pongo ahora más ratico. Bien, mis hermanos, gracias por su paciencia, por estar aquí. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte. Si quieren llamar a la Inquisición, yo les acepto, que tengan compasión de mí, no hay problema. Están ahí, les pasó lo de Condorito. Opiniones o decimos amén y nos vamos. Es que no los escucho, ¿están vivos? Ya llegó el rapto, alguno dijo, se fueron. Bueno, ya no bromeo más. Entonces, No queremos presuponer nada. La evidencia está puesta.
Muy bien, mis queridos hermanos, el Señor nos ayude en medio de todas las cosas. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo. ¿Terminamos en oración? Pastor Juan, quedamos en sus manos. Gracias, mis hermanos. Ya mandé el examen a el grupo del WhatsApp, por favor, para poner nota. Bueno, entonces le damos gracias al Señor, reconocemos en esta noche, tú eres soberano, Señor, que eres el dueño absoluto de todo lo que existe, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, donde podemos aprender a través de la verdad de tu palabra y confrontar nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, Señor, con la verdad y la absoluta, Señor, realidad de tu palabra, Señor, de que no hay nada que nos pertenezca a nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des un corazón que tenga la humildad y el carácter de reconocer eso, Señor, siempre delante de ti. Gracias, Señor, porque podemos entender también que aún tú, Señor, en el mundo que vivimos, que está quebrantado por el pecado, alejados del principio, desde la caída, Señor, nos hemos alejado de los principios, de la cultura, de tus leyes, de todo como tú lo creaste, Señor, para vivir una vida muy independiente de ti, Señor, pero creemos, Señor, y descansamos en la certeza de que tú tienes el control soberano de todas las cosas, Señor. Gracias por la vida del pastor Juan José, por Señor, su ejemplo también que nos enseña con el ejemplo de querer servir y trabajar siempre, Señor. Gracias por Mins, gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor, y de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos creer que tú estás formando cada día el carácter de Cristo en nuestras vidas, Señor, y todo para que podamos darte la gloria a ti, para que podamos servirte, Señor, y siempre con todo lo que hagamos, en todo, Señor, todo, absolutamente todo, lo hagamos para ti, para tu gloria, Señor, que sea en nosotros cambiado ese sentir del ego, del yo, de querer hacer las cosas para mí y buscar el deleite y el disfrute propio y más bien, Señor, que podamos, por tu gracia, por tu amor, disfrutar siempre, Señor, el descansar en ti y en hacer las cosas para ti, Señor. Te pedimos que nos bendigas y que siempre, siempre nos acompañes y nos ayudes, Señor, en este caminar. Y todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, pastor. Bendiciones.